En una ladera helada del este de Turquía, una colina tiene la silueta exacta de un barco atrapado en barro. Desde el aire, parece un casco inmóvil, clavado por fuerza en la tierra. Y debajo de esa forma, el suelo guarda capas que no deberían estar allí. Cuando empezaron a abrirlo, el lugar dejó de parecer una curiosidad geológica. Empezó a parecer un secreto enterrado a propósito. Lo más inquietante es que este misterio no nace en un laboratorio. Nace en una tradición antigua, repetida durante siglos por generaciones enteras. Y ahora, de pronto, hay investigadores que aseguran que aquello que muchos llamaron mito podría estar apoyado por huellas reales. No una fábula moral, no una simple advertencia religiosa, algo que habría ocurrido de verdad en un mundo que ya no existe. Mire la escena en su cabeza: montañas desnudas, nieve en las cumbres, viento frío golpeando la piedra. En medio de ese paisaje, una formación alargada se recorta como la sombra de una nave varada hace miles de años. Esa es la formación de Drupinar, y desde hace décadas arrastra la misma pregunta, una pregunta que nunca terminó de apagarse. La duda se volvió más intensa porque el panorama encaja con un periodo brutal de la historia de la Tierra. Entre hace unos 12.800 y 11.600 años hubo catástrofes globales y un ascenso brusco del nivel del mar. En otras palabras, el mundo cambió de golpe. Las costas avanzaron, los valles se inundaron y muchas huellas humanas pudieron desaparecer para siempre. Por eso, cada hallazgo relacionado con un gran diluvio despierta tanta atención. No se trata solo de barro y roca, se trata de memoria. La gran pregunta es simple y dura. Si un desastre de ese tamaño ocurrió, ¿qué clase de rastros dejó atrás? En esa clase de escenarios, una tradición antigua deja de sonar como cuento y empieza a sonar como eco. Un eco deformado, sí, pero eco al fin. La historia moderna de este lugar arranca en los años 50. Un capitán del ejército turco sobrevolaba la zona cuando vio algo extraño marcado en la tierra. Desde arriba, la figura parecía el contorno de una embarcación gigantesca, como si una nave hubiera quedado petrificada bajo la costra del terreno. No era una ilusión fácil de ignorar. El perfil estaba ahí, era alargado, limpio, demasiado ordenado para pasar desapercibido. A partir de ese momento, el rumor corrió más rápido que cualquier informe oficial. Llegó a las aldeas cercanas, a los curiosos, a la gente que subía la pendiente solo para mirar. Luego aparecieron cámaras, reporteros y fotógrafos. Imagine el gentío en una carretera de montaña, con polvo en los zapatos y el cuello torcido hacia la ladera. Todos querían ver la forma que, según decían, parecía un barco dormido en la montaña. Y cuanto más la miraban, más imposible parecía. En los años 60, incluso equipos extranjeros fueron hasta allí. Hubo filmaciones, fotografías y nuevas oleadas de interés. La silueta de Drupinar empezó a circular por el mundo como una promesa. No era aún una prueba, pero sí era una provocación, porque si la forma realmente correspondía a una nave, entonces ya no estábamos ante una simple rareza del terreno. Estábamos ante algo que tocaba una de las historias más famosas del planeta. Aquí conviene detenerse un instante, porque una cosa es una leyenda repetida en un libro, otra muy distinta es encontrar una montaña que la imite con una precisión incómoda. Y eso fue exactamente lo que volvió a poner este sitio en el centro del debate. Años después, un investigador llamado Faruk Kaya describió su primera visita al montículo con una imagen que todavía pesa. Dijo que caminar allí se sentía como avanzar sobre la columna de una criatura enorme, enterrada bajo lodo y tiempo. Esa frase dice mucho más que un informe técnico. Dice que el terreno no parecía simple tierra, parecía una carcasa. Un resto inmenso. Algo que había sido cubierto con una paciencia cruel. Entonces comenzaron los trabajos serios. Se hicieron mapas, mediciones y tomas de muestras. La longitud del relieve llamó la atención de inmediato. Tenía unos 538 pies. Traducido al lenguaje de la tradición bíblica, esa medida se acercaba de forma incómoda a los 300 codos del relato del Génesis. La anchura y la altura también parecían mantener una proporción parecida. No bastaba para cerrar el caso. Pero tampoco era algo que se pudiera barrer con un gesto. Escucha esto con calma. Cuando una forma de tierra empieza a coincidir con un relato antiguo en medidas, proporciones y orientación, la sospecha cambia de peso. Ya no se mira solo la superficie, se mira lo que está debajo. Y lo que había debajo complicó todavía más la historia. La roca de la formación estaba compuesta sobre todo por limonita, un material rico en hierro que puede formarse por procesos naturales muy intensos. Eso abrió dos caminos opuestos. O la colina era una obra caprichosa de la geología, moldeada por fuerzas de presión y barro. O debajo existía el rastro endurecido de una estructura antigua, quizá una de madera, sepultada durante muchísimo tiempo. Para salir de la conjetura, en el año 2021 se organizó una investigación conjunta. Participaron especialistas de Estambul, de Agri y de una universidad estadounidense.
Su objetivo fue mirar el interior, no la fachada, y para eso perforaron la tierra antigua, buscando señales que la superficie no podía mostrar. En los laboratorios apareció el primer golpe serio. El suelo del interior contenía casi 3 veces más materia orgánica y potasio que la tierra del exterior. Eso no prueba un barco por sí solo, pero sí sugiere algo importante. Sugiere restos de material orgánico descompuesto, quizá madera antigua, quizá sedimentos atrapados en una gran masa de lodo. En voz de los investigadores, eso encajaría con la conservación de una estructura enorme dentro de un flujo de barro. Piense en eso por un segundo, no en una teoría, en una nave sepultada por tierra húmeda, inmóvil durante siglos, mientras encima cambian montañas y reinos. Después llegó otro hallazgo todavía más inquietante. Los escáneres del subsuelo mostraron vacíos alargados, capas parecidas a cubiertas y elementos con ángulos definidos. Todo eso aparecía bajo la forma del supuesto barco, como si el interior conservara compartimentos. No era una imagen completa ni una confesión final, pero sí era el tipo de patrón que obliga a seguir mirando, porque la naturaleza rara vez dibuja por sí sola líneas tan parecidas a una construcción humana. Y entonces surgió otro detalle que hizo callar a los más escépticos por unos segundos. Las muestras de tierra contenían arcilla, depósitos marinos y hasta restos vinculados al mar. En un sitio de montaña, eso es una señal difícil de ignorar. Algo llevó material acuático hasta allí. Algo grande. Algo que cubrió la zona con suficiente fuerza como para dejar una firma en el suelo. Piénselo como si estuviera allí, de pie sobre esa ladera, con una pala en la mano y el viento cortándole la cara. Abre un puñado de tierra y encuentra barro, no polvo seco. Luego encuentra huellas de agua. Después, materia orgánica atrapada donde no debería existir. Y al final, la forma entera del terreno parece responder al relato más famoso de una inundación antigua. Por eso esta historia no se queda en una colina extraña, se convierte en una pregunta mucho más pesada. Si la tierra de Durupinar realmente guarda rastros de una gran catástrofe, entonces el supuesto barco no estaría hablando solo de una montaña, estaría hablando de un mundo partido por el agua. Y en el centro de todo sigue esa forma inmóvil, alargada y silenciosa, con sus capas ocultas bajo la piel del terreno. La tierra allí abajo tenía el color del barro viejo. Y también el olor de un río muerto. Esos hallazgos hicieron que la discusión cambiara de tono. Ya no se hablaba solo de una colina extraña, se hablaba de una zona que, en algún momento, estuvo viva y luego quedó bajo el agua. Cal lo dijo con cautela en una entrevista con Jerusalem Post, pero la coincidencia era demasiado llamativa. La datación por radiocarbono la sitúa entre 3.500 y 5.000 años atrás, justo el tipo de ventana temporal que muchos asociaron con la gran inundación bíblica. Y entonces empezó el ruido. Primero fueron los titulares, secos y agresivos, como golpes sobre metal. New York Post lanzó una frase imposible de ignorar. NDTV siguió con reportajes extensos. Fox News también entró en la historia. De pronto, el lugar dejó de pertenecer solo a geólogos y pasó a las pantallas de medio mundo. Mire la escena con calma. Una colina turca, una carpa de investigación, y fuera de ella, cámaras ansiosas buscando una respuesta que nadie quería dar demasiado pronto. La reacción fue inmediata. Unos hablaron de indicios prometedores, otros de simple entusiasmo mal contenido. Los investigadores, por su parte, intentaban no sobrecargar los datos, pero incluso así, el brillo en sus palabras era evidente. Había algo allí, algo que merecía más trabajo. Y eso, en este tipo de casos, suele ser lo más peligroso y lo más seductor al mismo tiempo. Aún así, la duda seguía clavada en el centro de todo. La mayoría de los geólogos insistía en una explicación más terrenal. Para ellos, aquella forma podía ser el resultado de flujos de lodo, de la erosión, de miles de años de presión y desgaste. Nada de arcas, nada de milagros, solo piedra, barro y tiempo. Ese era el muro contra el que chocaban los defensores de la otra versión, y ese muro no se movía fácil. Tómese un momento para imaginarlo. Un grupo de hombres rodeando una ladera fría, con el viento levantando polvo fino, las botas hundiéndose en un suelo áspero. Las miradas clavadas en una forma que, desde lejos, parecía un casco varado. En ese punto cualquier detalle podía inclinar la balanza. Una línea recta, una cavidad, un cambio de color en la tierra. Todo importaba. Todo podía parecer una pista. Pero la ciencia no se dejó arrastrar solo por la emoción. Ahí apareció Andrew Jones, un investigador que llevaba años observando el sitio. Él y su equipo, ligados al programa Forbidden History de Science Channel, llegaron con una postura muy distinta. No estaban allí para perseguir una leyenda, querían datos. Esa era la consigna. Y cuando las primeras imágenes comenzaron a salir de las máquinas, el ambiente cambió dentro de la carpa. Se sentía en la respiración, en los silencios,
en los ojos fijos sobre la pantalla. Lo que mostraban esos escáneres era desconcertante. En lugar de un amontonamiento caótico de roca y tierra, aparecieron líneas claras, paralelas, ordenadas, como si algo hubiera dejado una huella deliberada bajo el suelo. Piensa en una cámara oscura donde, poco a poco, emerge el contorno de una estructura oculta. No se veía un desastre natural cualquiera, se veía una forma que parecía responder a un patrón. Eso fue lo que desarmó a varios de los presentes. Uno de los operadores lo resumió después ante Fox News Digital con una mezcla de cautela y asombro. Lo que aparecía allí no se parecía a lo que se espera de una formación natural, y esa frase pesó más que muchas proclamaciones más grandilocuentes. Porque no venía de un predicador ni de un entusiasta, venía de alguien acostumbrado a mirar pantallas llenas de ruido y distinguir señales. Esa diferencia, pequeña en apariencia, fue la que encendió otra vez la discusión. Luego vino el detalle que hizo que todos se inclinaran un poco más hacia adelante. El escaneo mostró un corredor central de unos 234 pies. A sus lados aparecían espacios que parecían salas o compartimentos, y todo eso con ángulos rectos. Rectos de verdad. No bordes caprichosos, no curvas torpes de barro endurecido. Rectas, esquinas, divisiones. Cosas raras en la naturaleza, muy raras, casi demasiado raras. En ese punto la imagen mental se vuelve difícil de soltar. Imagine una nave gigantesca dormida bajo la tierra. Un pasillo largo en el medio, estancias a ambos lados, el suelo cubriéndolo todo como una manta pesada. Eso es lo que la pantalla sugería, y cuanto más miraban, más incómoda se volvía la sensación de que algo construido había quedado atrapado allí abajo. La sorpresa no terminó ahí. En la tienda de trabajo, William Crabtree observó los datos del suelo con un cuidado casi reverente. Él era el especialista en suelos del proyecto, y lo que encontró le llamó la atención de inmediato. El material del interior era distinto. No era una variación menor, era otra cosa. Había más materia orgánica, también más potasio. Eso, dijo, encajaba con la descomposición de madera, con algo grande. Con algo que una vez estuvo vivo y luego se pudrió lentamente. Escuche ese detalle otra vez, porque es decisivo. Materia orgánica, potasio, restos de madera. No era una prueba definitiva, pero sí un golpe fuerte a la imaginación. Crabtree lo dijo con una mezcla de asombro y prudencia, consciente de que las palabras saldrían fuera de la carpa y correrían por todas partes. Afuera ya había periodistas tomando notas a una velocidad febril. Cada frase parecía destinada a convertirse en titular en minutos. Y sin embargo, todavía faltaba otra capa. Los ensayos de resistividad empujaron la historia un poco más allá. Aquí no se trataba de mirar la superficie, sino de enviar corrientes eléctricas para ver dónde el suelo resistía de forma distinta. Es una forma de escuchar la tierra sin abrirla del todo. Los resultados fueron intensos. El cuerpo de la formación se extendía más de 40 pies bajo la superficie, y no era una masa uniforme. Lo que apareció allí abajo se parecía a costillas enormes, curvadas, como si sostuvieran un casco sepultado. Además, surgieron 3 niveles separados, 3 cubiertas o algo muy parecido. Entre ellos, una zona central que recordaba una escalera o una división interior. Todo eso encajaba demasiado bien con la imagen clásica del arca bíblica, demasiado bien como para pasar inadvertido, demasiado bien como para no provocar un estremecimiento. John Larson, el ingeniero neozelandés que dirigía esa parte del trabajo, no ocultó su postura. Dijo que aquello no era una pila casual de piedras, que era una estructura construida, no nacida por azar. Su frase cayó como una piedra en agua quieta, y de inmediato el eco volvió a correr por las redacciones. NDTV habló de un hallazgo del arca. New York Post volvió a empujar la idea de que el secreto de Turquía estaba saliendo a la luz. La maquinaria mediática no descansó, pero la historia seguía dando una última vuelta. Jones habló después de cavidades con forma de túnel, de zonas que parecían corredores, de espacios internos que no encajaban con una loma común. Dijo, con firmeza, que eso era precisamente lo que uno querría ver si buscara una embarcación hecha por manos humanas. No lo dijo con teatralidad. Lo dijo como quien mira una puerta entreabierta y sabe que detrás hay algo serio. Piénselo con atención. No una piedra, sino una organización. No una colina cualquiera, sino una forma que parece responder a un diseño. Esa diferencia es la que mantiene viva la historia. Los datos no entregaban una respuesta cerrada, entregaban una tentación. Y esa tentación creció todavía más cuando el equipo amplió sus observaciones. Entonces apareció otro signo, más discreto, pero igual de inquietante. La hierba de la cima tenía un color distinto al de los alrededores. No era un cambio brusco, era sutil, pero los ojos entrenados lo vieron enseguida. Algo enterrado debajo estaba modificando la química del suelo.
como si la tierra guardara una firma propia, como si la estructura invisible siguiera respirando a través del pasto. Crabtree llamó a eso una huella viva, y la expresión quedó flotando en el aire, porque eso es exactamente lo que parecía, una marca que no se veía directamente, pero seguía actuando sobre la superficie. El edificio, o lo que fuera que yaciera abajo, alteraba el terreno sobre su cabeza. Esa clase de detalle no resuelve el misterio, lo profundiza, y hace que la colina deje de parecer una simple colina. Lo primero que desarmó a los investigadores no fue la forma, fue el suelo. Dentro de la estructura, las muestras traían una carga de materia orgánica mucho más alta que la de afuera, y en algunos análisis esa diferencia llegaba a ser brutal, el doble, incluso casi 3 veces más. El dato no parecía grandioso a simple vista, pero olía a tierra removida, a madera vencida por los siglos, a algo que se pudre muy despacio bajo la oscuridad. Y había más. El potasio aparecía un 40% por encima de lo esperado. Ese detalle, seco y frío en un informe, en el terreno tiene otro peso. El potasio sube cuando la madera y los restos vegetales se deshacen. Es como una firma invisible que la materia deja al morir. No había tablones a la vista todavía, pero el suelo ya estaba hablando. Piense en la escena. Un grupo inclinado sobre pequeños recipientes marcados con cuidado, levantando apenas un puñado de tierra oscura, casi negra, con ese olor denso que se pega en la nariz. No estaban sacando vasijas ni puntas de flecha, estaban buscando huellas microscópicas. Lo que interesaba no era el objeto entero, sino el rastro que deja cuando todo lo demás desaparece. Las pruebas no se detuvieron ahí. También apareció una acidez distinta en el interior. Afuera, el terreno se comportaba de una manera más neutra. Adentro, la tierra tenía un carácter áspero, más agrio. Esa diferencia encaja con una descomposición larga, lenta, paciente. Como si algo grande de madera hubiera estado allí durante generaciones, derramando su esencia sobre el subsuelo, grano por grano. Mire esto con calma. Cuando una estructura se deshace bajo tierra, no siempre deja una silueta perfecta. A veces deja algo peor, un eco químico. Y ese eco puede sobrevivir mucho más que la propia madera. Por eso las muestras importaban tanto, porque en lugar de buscar el cuerpo del misterio, estaban siguiendo su sombra. Los investigadores también ampliaron la mirada con escaneos del terreno. Ahí apareció otro golpe. La cubierta exterior mostraba rupturas claras, grietas y desplazamientos. No parecía una formación quieta y nacida así por azar. Parecía haber descendido por la ladera de la montaña antes de chocar contra un gran promontorio de roca. La imagen era fuerte, algo enorme, arrastrándose cuesta abajo, golpeando piedra, quedando torcido por el impacto. No era solo una mancha en el suelo, era una escena congelada. La tierra, el desnivel, la roca inmóvil, y en medio de todo, una estructura que parecía haber sufrido un viaje violento hace muchísimo tiempo. Después vino el trabajo más delicado. Se usó un programa avanzado para limpiar digitalmente la suciedad y concentrarse en los materiales más densos. Lo que apareció dejó a todos mirando en silencio. El contorno era el de un casco, de una embarcación. Conservaba una simetría sorprendente. Seguía siendo alargado, limpio en sus líneas, como si alguien hubiera diseñado la forma para cortar el agua y resistir el peso brutal de una tormenta. Y lo más extraño, las costillas internas seguían en su lugar. Después de miles de años bajo tierra, ese es el tipo de detalle que no se espera ver entero. Las costillas de una estructura así suelen desaparecer, deformarse o quebrarse por completo. Aquí seguían marcando la línea del interior, como el esqueleto de una bestia dormida. A estas alturas, la pregunta ya no era solo si había algo ahí. La pregunta era qué tipo de algo podía conservar una estructura tan ordenada, tan reconocible después de tanto tiempo. Lo que salía del escaneo no parecía un accidente casual de la geología, parecía una forma pensada. Y entonces llegó el detalle que volvió todo más incómodo. La distribución interna se parecía demasiado al relato bíblico del arca. 3 niveles, un pasillo central, sectores laterales, incluso la posibilidad de una escalera. Esa información no salió de una sola imagen milagrosa, sino de varias lecturas combinadas, radar bajo tierra y mediciones eléctricas. 2 métodos distintos apuntando a la misma rareza. 2 maneras de mirar el subsuelo y encontrar, debajo del barro, una organización que parecía demasiado precisa. Imagine por un momento el interior. Un corredor al centro, como la espina de una construcción enorme. A ambos lados, compartimentos. Encima, otro nivel. Más arriba, un tercero. No era una cueva caprichosa ni un derrumbe cualquiera. Era una división interna que hacía pensar en manos humanas, o al menos en una lógica que imitaba la mano humana con una exactitud inquietante. Si uno diseñara una embarcación capaz de resistir un diluvio, la levantaría así, dijo Jones al describir lo que veían. Lo dijo con esa mezcla rara de cautela y asombro que aparece cuando alguien sabe que está pisando terreno peligroso.
peligroso para la ciencia, peligroso para la historia, peligroso, sobre todo, para las ideas cómodas. Porque en cuanto una estructura se parece demasiado a un relato antiguo, el suelo entre realidad y mito empieza a volverse inestable. Y los investigadores lo sabían. Por eso nadie quiso saltar a conclusiones. Nadie dijo, ya está, aquí está la respuesta. Lo que dijeron fue mucho más sobrio y al mismo tiempo más inquietante. Que los datos apuntaban en una dirección muy concreta, que todavía había que mirar más. En una conversación telefónica, Jones insistió en esa misma prudencia. Dijo en esencia que aún no estaban ante una sentencia cerrada, sino frente a un hallazgo extraño que merecía más trabajo. Ese equilibrio entre frialdad y emoción es importante, porque impide que la historia se rompa. No estaban vendiendo una fantasía, estaban observando algo que no encajaba con facilidad. Y a la vez, el proyecto no se quedó quieto. El equipo de Noah's Ark Scan anunció que quería seguir con perforaciones y estudios no destructivos. La idea era avanzar sin destrozar el lugar, protegerlo de los inviernos duros y de los deslizamientos activos que amenazan la zona. Esa parte del trabajo es menos vistosa, pero más urgente. Porque si la montaña sigue moviéndose, la prueba puede perderse antes de ser entendida. Lo esencial está ahí. Cada invierno puede comer un poco más de la ladera. Cada deslizamiento puede alterar una línea, romper una costilla, enterrar una señal que llevaba siglos esperando ser leída. Por eso el cuidado no es un detalle técnico. Es una carrera contra el tiempo. «Solo estamos empezando», dijo Crabtree, con una mezcla de duelo por la historia y entusiasmo puro en la mirada. Esa frase, en ese lugar, pesa más de lo que parece. Significa que lo que se ha visto hasta ahora no es el final. Significa que debajo de la capa visible todavía puede haber más hueso, más madera deshecha, más señales guardadas en la tierra. Y mientras el sol empezaba a caer sobre el Ararat, los investigadores guardaban sus equipos en silencio. El terreno seguía allí, inmóvil por fuera, vivo por dentro. Bajo sus botas, la tierra guardaba algo que no había querido soltar en siglos. Y lo que habían leído en el suelo no era solo una medición, era una advertencia. Porque a veces el subsuelo no conserva piedras, conserva recuerdos. Piense en esa última imagen, una ladera fría, el viento cortando el aire, las herramientas cerradas y debajo de todo eso una forma enorme que sigue enterrada, respirando a través de la química de la tierra. No estaban mirando ruinas. Estaban escuchando un secreto que apenas empezaba a levantarse del barro. La tierra habló primero, no con palabras, sino con manchas químicas enterradas bajo el polvo de Turquía. El equipo miró esos resultados y entendió que no estaba viendo un simple suelo removido por el tiempo. Estaba viendo la huella de algo enorme, algo de madera, algo que se pudrió allí mismo, dejando una firma invisible para cualquiera, salvo para quienes sabían leerla. William Crabtree se inclinó sobre el análisis con una mezcla de respeto y asombro. No veía números fríos, veía restos, veía la sombra de una estructura que ya no existía. Cuando explicó sus conclusiones a Hurriot, fue directo. La composición de esa tierra no se parecía a nada natural que hubieran encontrado antes. El exceso de materia orgánica y de potasio señalaba, con fuerza inquietante, madera descompuesta. Piense en eso, madera convertida en polvo, y aún así delatándose siglos después. Ese hallazgo cambió el ambiente del campamento. Ya no se trataba solo de excavar, se trataba de tocar una historia enterrada. Los científicos comenzaron a hablar en voz más baja. Los periodistas, en cambio, llegaron en oleadas. Sus cámaras captaban rostros excitados y otros más cautelosos. Para unos, aquello era la pieza que faltaba en un rompecabezas antiguo. Para otros, era una tentación peligrosa. Una prueba sugerente no es una prueba final, y esa diferencia lo cambió todo. Imagine la escena. Un terreno áspero, montañoso, cubierto por un silencio pesado. Hombres agachados junto a la tierra, dedos manchados de barro, bolsas con muestras cerradas con cuidado. Y por encima de todo, la sensación de que algo inmenso había estado allí. No una roca cualquiera, no una ruina ordinaria. Algo que dejó una cicatriz química en el suelo. En ese punto, Durupinar dejó de parecer una simple elevación de terreno. Se convirtió en una sala de interrogatorio. Cada palada parecía hacer una pregunta. Cada muestra una respuesta parcial, y cuanto más avanzaban, más raro se volvía el patrón. No encontraban caos, encontraban intención. Eso fue lo que más inquietó a los que estaban mirando. A unos 30 pies bajo la superficie apareció una estructura que no encajaba con el paisaje. No era una cueva irregular ni una acumulación caprichosa de piedras. Era un entramado geométrico, con celdas como panales y un pasillo central que se abría hacia otros compartimentos. La forma no parecía obra de la montaña, parecía obra de manos. O al menos, de una mente que quiso ordenar el espacio con propósito.
Andrew Jones fue de los primeros en decirlo en voz alta. Aquello recordaba el esqueleto de un barco. Y no de uno pequeño, de uno con proporciones bíblicas. Esa frase quedó flotando sobre el campamento como una nube oscura, porque en cuanto se pronunció, cambió la escala del misterio. Ya no estaban frente a una curiosidad geológica, estaban frente a una posibilidad que rozaba una leyenda. La Tierra siguió aportando pistas. Los análisis mostraron sedimentos marinos, capas que parecían venir de una inundación brutal y no de una lluvia cualquiera. Después llegó la datación aproximada, alrededor de 4.800 años. La fecha encajaba, de forma perturbadora, con el tiempo que muchas lecturas de Génesis sitúan para el diluvio. No era una confirmación total, pero tampoco era una coincidencia fácil de desechar. Póngase por un momento en el lugar de quienes sostenían esas muestras. Frente a ellos había algo que olía a barro antiguo y a madera muerta. Había estratos que parecían recordar agua violentísima, y había una cronología que obligaba a levantar la vista. En ese silencio, cada uno entendía que la Tierra no estaba contando una anécdota, estaba insinuando una catástrofe. Elena Márquez lo expresó con contundencia. Dijo que aquello no parecía un accidente menor ni una casualidad cómoda. Otros, como la geóloga Lin Chen, pidieron freno. No porque negaran el asombro, sino porque sabían lo que ocurre cuando la emoción corre más rápido que la prueba. Entre ambas posiciones se abrió una grieta familiar. Fe por un lado, prudencia por el otro. Y en medio de esa tensión, el lugar siguió callado. Ese silencio era engañoso, porque debajo de la tierra había más. Las imágenes térmicas señalaron cámaras vacías. El sonar, por su parte, detectó anomalías metálicas. No era una pared uniforme, no era un bloque muerto. Era un interior complejo, compartimentado, con zonas que parecían cerradas desde hacía muchísimo tiempo. Mire esto con claridad. Si una montaña oculta espacios vacíos, alguien tuvo que abrirlos, o construidos tuvieron que dejarlo así. El arqueólogo turco E.P.C. Yılmaz se dio solo hasta donde pudo. Admitió que la simetría resultaba inquietante. No sonó a una cueva, sonó a algo levantado. Esa palabra pesó más que muchas explicaciones. Levantado, fabricado, diseñado. Y cuando una estructura bajo tierra empieza a parecer una obra humana, la imaginación ya no camina sola, la acompaña la sospecha. Al caer la noche sobre Durupinar, el campamento quedó bajo una calma rara. Las luces se veían pequeñas frente a la ladera oscura. Las montañas guardaban el perfil de un secreto viejo. Y mientras los equipos recogían sus instrumentos, el terreno seguía allí, inmóvil, como si supiera más de lo que mostraba. A veces la verdad no aparece como un golpe, aparece como un resto, una veta, una mancha, un olor a madera podrida que sigue hablando cuando todo lo demás se ha ido. Y ahí está la imagen que queda, tierra oscura, muestras selladas, pantallas apagadas y una ladera que parece dormir. Pero debajo de esa calma hay algo que no terminó de morir. Si fue un barco, dejó su huella en la tierra. Si fue una forma nacida de la montaña, imitó demasiado bien a un barco. En cualquiera de los dos casos, el suelo de Durupinar conserva una marca que no se borra. Y al final de ese silencio, lo único que permanece es una sombra enorme, enterrada, esperando bajo la grava fría.